Hola mis ratitas, pensadoras de la historia. Hoy viajamos en el tiempo hasta una era de conflicto épico, la Guerra de los 100 años, una batalla intensa entre Inglaterra y Francia. Prepárense para explorar no solo las causas y batallas de esta guerra, sino también sus ecos en el presente, las influencias religiosas y filosóficas, y el legado que aún resuena en la política y cultura europea actual. Vamos allá. 1. Introducción al conflicto. ¿Qué fue la Guerra de los 100 años? La Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, es uno de los conflictos más largos y complejos de la historia medieval europea. Comenzó en 1337 y terminó en 1453, marcando un periodo de enfrentamientos entre las coronas de Inglaterra y Francia por el control del trono francés. Pero, ¿qué provocó un conflicto tan prolongado? Las causas principales incluyen rivalidades dinásticas, ambiciones territoriales, intereses económicos y tensiones sociales. Causas del conflicto. Reclamo dinástico. El conflicto comenzó tras la muerte del rey francés Carlos IV, quien dejó el trono sin un heredero directo. Eduardo III, rey de Inglaterra y sobrino de Carlos IV, reclamó su derecho al trono francés en virtud de su parentesco. Sin embargo, la nobleza francesa rechazó a Eduardo, prefiriendo que Felipe de Valois ascendiera al trono como Felipe VI. Este rechazo sembró la semilla de la discordia entre las dos naciones. Ambiciones territoriales. Además del trono, Inglaterra poseía grandes territorios en Francia, como Gascuña, los cuales deseaba expandir. La posesión de estas tierras generaba constantes roces y fricciones, ya que el control sobre ellos significaba también un control estratégico y económico. Intereses económicos. La Guerra de los 100 años no solo fue una disputa por la sucesión, sino también por el dominio de la próspera región de Flandes, un centro comercial y textil crucial para ambos países. Inglaterra suministraba lana a los tejedores flamencos, mientras que Francia intentaba mantener el control sobre el comercio y la producción en Flandes. Tensiones sociales y religiosas. A lo largo de estos años, las tensiones no solo aumentaron entre las naciones, sino también dentro de las clases sociales y religiosas. La Iglesia jugaba un papel importante en la legitimación del poder real, lo que a menudo llevaba a que los reyes justificaran su autoridad en términos religiosos. Consecuencias del conflicto. Desgaste social y económico. El conflicto devastó el campo y las ciudades de Francia, dejando a la población exhausta. Las constantes guerras y batallas dañaron la economía, al reducir la mano de obra y alterar la producción agrícola. Ambos reinos terminaron profundamente endeudados, con una economía debilitada y campesinos empobrecidos. Cambios en el poder monárquico y nacionalismo. La guerra debilitó el sistema feudal y fortaleció la monarquía centralizada en ambos reinos. Francia, al expulsar finalmente a los ingleses, comenzó a consolidarse como una nación unificada. Este conflicto marcó el inicio de un sentido de identidad nacional, especialmente en Francia, donde figuras como Juana de Arco se convirtieron en símbolos patrióticos. Innovación militar y estratégica. La guerra trajo innovaciones militares como el uso del arco largo inglés, el desarrollo de nuevas tácticas de caballería y la artillería con cañones. Estas estrategias cambiarían el curso de las futuras guerras en Europa y abrirían paso a los ejércitos modernos. Referencia a la actualidad. Aunque esta guerra sucedió hace siglos, el conflicto de poder, los intereses económicos y la influencia de figuras religiosas o patrióticas se siguen viendo hoy en conflictos internacionales. La Guerra de los 100 años también nos enseña que las guerras prolongadas tienden a debilitar a las naciones y sus economías, un principio aplicable aún hoy. 2. Causas principales: poder, economía y dinastías. Prompt visual. Escenas de cortes reales medievales, mapas mostrando los territorios en disputa y rutas comerciales entre Inglaterra y Flandes. Narración. La Guerra de los 100 años se originó en una compleja red de ambiciones políticas, intereses económicos y rivalidades dinásticas. Estos factores se combinaron en un conflicto prolongado donde el poder, el dinero y la legitimidad al trono se volvieron más importantes que cualquier tregua o paz. Vamos a explorar cómo el poder, la economía y las dinastías se entrelazaron para encender esta guerra de más de un siglo. 1. Poder y ambición territorial. El control territorial fue una de las mayores razones de fricción entre Inglaterra y Francia.
Desde tiempos anteriores, los reyes ingleses poseían vastos territorios en el sur de Francia, como el Ducado de Gascuña, un importante centro de comercio. Para los ingleses, mantener estos territorios significaba tener una posición estratégica en suelo francés. Para los franceses, era un reto a su soberanía. Referencia actual: en la política moderna, esta ambición territorial se refleja en conflictos como el de Crimea entre Ucrania y Rusia. Al igual que en la Edad Media, los territorios no solo representan tierras, sino también identidad, poder y control económico. 2. Economía y comercio: la influencia de Flandes. La economía jugó un papel clave en la Guerra de los 100 Años, en especial con la región de Flandes, un centro de comercio textil y fabricación de telas en Europa. Flandes dependía de la lana inglesa, y cualquier conflicto entre Francia e Inglaterra afectaba el comercio. Inglaterra, al ser uno de los mayores exportadores de lana, tenía una influencia sobre Flandes, lo cual resultaba inconveniente para la corona francesa. El control sobre Flandes era, en cierto modo, una batalla por los ingresos económicos. Francia intentó consolidar su influencia sobre la región, mientras Inglaterra, con el poder de su comercio de lana, trataba de proteger su acceso a este mercado vital. Referencia filosófica: Adam Smith, siglos después, defendería en La riqueza de las naciones que la prosperidad económica no debe depender de los conflictos de poder, sino de la cooperación. Este conflicto es un ejemplo temprano de cómo el poder económico puede influir tanto o más que el militar en las relaciones internacionales. 3. Rivalidades dinásticas: la legitimidad al trono. La cuestión de la sucesión al trono francés fue el factor desencadenante directo. Al morir el rey francés Carlos IV sin un heredero directo, Eduardo III de Inglaterra, sobrino de Carlos IV por vía materna, reclamó el trono. Sin embargo, la nobleza francesa prefirió coronar a Felipe de Valois como Felipe VI, excluyendo la línea inglesa de la sucesión. Este rechazo no solo era una cuestión política, sino también una lucha de legitimidad y orgullo dinástico. Para los reyes ingleses, el trono francés era su derecho de nacimiento. Para los franceses, reconocer a Eduardo III habría sido una aceptación de dominación extranjera sobre su reino. Referencia religiosa y filosófica: la sucesión dinástica se justificaba en el derecho divino de los reyes, la creencia de que el poder monárquico estaba ordenado por Dios. Esta idea, que aún perduraba siglos después, justificaba las pretensiones de los reyes a expandir sus territorios. En el conflicto moderno, el sentido de autoridad divina ha perdido peso, pero el poder de la identidad nacional ha ganado protagonismo, creando nuevos derechos históricos para defender o reclamar territorios. Conclusión de las causas. La combinación de estos factores creó un conflicto que iba más allá de la ambición personal. La Guerra de los 100 Años no solo es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida, sino también de cómo los intereses económicos y dinásticos pueden determinar la política y el destino de una nación. Y aunque hoy estos intereses siguen vivos, nuestra forma de ver el poder y la economía ha evolucionado en busca de medios menos destructivos para resolver disputas. 3. Primera fase 1337 a 1360, Eduardo III y la expansión inglesa. La Guerra de los 100 Años comenzó con una serie de campañas estratégicas lideradas por Eduardo III de Inglaterra, que tenía como principal objetivo afirmar su reclamo sobre el trono francés y expandir su dominio en el continente. Durante esta primera fase, la habilidad militar inglesa, impulsada por el uso del arco largo, sorprendió a las fuerzas francesas y logró conquistar importantes territorios. Veamos cómo Eduardo III logró posicionar a Inglaterra como una potencia dominante en suelo francés durante los primeros años de este conflicto. El reclamo al trono francés y el inicio de la guerra 1337. En 1337, Eduardo III, rey de Inglaterra, declaró oficialmente la guerra a Felipe VI de Francia, alegando su derecho legítimo al trono francés. Este fue el inicio de la Guerra de los 100 Años, con una mezcla de motivaciones políticas y personales por parte de Eduardo. Su decisión no solo desató un conflicto armado, sino que también dio inicio a una era de transformaciones militares en Europa. Referencia a la actualidad, esta rivalidad por el trono es similar a las actuales disputas de poder entre naciones que buscan consolidar su influencia y recuperar lo que consideran sus derechos históricos.
Incluso en nuestros días, muchos conflictos geopolíticos tienen raíces en antiguas rivalidades y reclamos territoriales. Las victorias inglesas y el arco largo. Aquí, Eduardo III desplegó una de las armas más revolucionarias de la época, el arco largo. Este arma permitía a los arqueros ingleses disparar a gran distancia con precisión y potencia, superando a la caballería pesada francesa, que solía dominar el campo de batalla. El arco largo inglés fue tan efectivo que las tropas francesas fueron masacradas, y esta victoria permitió a Inglaterra consolidar su control sobre el norte de Francia. La superioridad táctica y tecnológica de los arqueros ingleses mostró la importancia de la innovación militar, marcando un cambio en cómo se peleaban las batallas. Referencia filosófica: el uso del arco largo fue una clara representación del principio de estrategia sobre fuerza bruta. Tal como planteaba Sun Tzu en El arte de la guerra, la victoria depende de la estrategia, no solo de la fuerza. Incluso en conflictos modernos, la tecnología y la estrategia pueden dar una ventaja decisiva. La peste negra y su impacto en la guerra. Entre 1347 y 1351, la peste bubónica, conocida como la peste negra, devastó Europa y causó la muerte de alrededor de un tercio de la población. Este evento catastrófico afectó tanto a los ejércitos como a la economía de ambos reinos, disminuyendo la capacidad de movilización de tropas y afectando la moral de las personas. La peste obligó a una pausa temporal en la guerra, ya que ambos bandos tuvieron que lidiar con las consecuencias de esta epidemia. Además, el caos y la escasez de mano de obra provocaron conflictos internos y una gran crisis económica que cambió el panorama europeo para siempre. Referencia actual: la peste negra nos recuerda el impacto de las pandemias en la política y la economía. La reciente pandemia de COVID-19 también alteró el curso de los acontecimientos en todo el mundo, evidenciando cómo las crisis de salud pueden debilitar incluso a las potencias más fuertes. El Tratado de Bretting 1360 y la tregua. En 1360, tras una serie de victorias y derrotas en ambos bandos, se firmó el Tratado de Bretting. En este acuerdo, Francia cedió amplios territorios a Inglaterra, consolidando el poder de Eduardo III en el continente y otorgándole el título de duque en sus nuevas tierras. El tratado permitió una tregua temporal, ya que Francia buscaba reconstruirse y ganar tiempo para reorganizarse. Este periodo de paz relativa trajo un respiro, aunque sería solo temporal. Las tensiones continuaban latentes y la guerra reanudaría pronto. Referencia religiosa: el tratado era, en parte, una señal de que los reyes buscaban la intervención de Dios para poner fin a un conflicto que había traído tanto sufrimiento. En la Edad Media, los tratados se veían casi como actos divinos, buscando la reconciliación. Hoy, aunque la religión ya no guía los acuerdos de paz, la moral y la ética siguen siendo fundamentales en la diplomacia. Cierre de la primera fase. La primera fase de la Guerra de los 100 Años dejó a Inglaterra en una posición ventajosa, pero a un costo altísimo. La estrategia militar, los efectos devastadores de la peste y los acuerdos de tregua fueron hitos que definieron el rumbo del conflicto. Este periodo inicial demostró cómo la ambición de un rey y el poder de una nación pueden llevar a cambios permanentes en el mapa político, pero siempre a un costo humano incalculable. Esta primera fase también nos recuerda cómo los conflictos por poder y territorio pueden ser prolongados, y que incluso las victorias tienen sus límites. Al final, la paz y el bienestar de la gente deberían prevalecer sobre las ambiciones de conquista. 4. La peste negra y su impacto en la guerra. En medio del conflicto de la Guerra de los 100 Años, Europa enfrentó una catástrofe aún mayor, la peste negra. Esta pandemia, que alcanzó su punto álgido entre 1347 y 1351, devastó a la población europea, causando la muerte de millones de personas. Los efectos de la peste no solo fueron demográficos, sino también políticos, económicos y psicológicos, afectando profundamente la guerra entre Inglaterra y Francia. 1. La llegada de la peste negra a Europa. Originada en Asia, la peste llegó a Europa a través de las rutas comerciales. Para 1347, el horror de la enfermedad había alcanzado las costas de Italia y se extendía rápidamente por el continente, afectando a ricos y pobres, soldados y civiles por igual. Nadie estaba a salvo, y la guerra no detuvo el avance de la enfermedad.
Referencia actual. La llegada de la peste negra a Europa y su rápida propagación nos recuerda cómo el mundo moderno enfrentó la pandemia de COVID-19, que se extendió globalmente en cuestión de meses debido a la conectividad y las rutas internacionales. Ambas pandemias nos enseñan lo vulnerables que somos ante las enfermedades. 2. Efectos de la peste en los ejércitos y la guerra. La peste no solo afectó a la población civil, sino también a los ejércitos. Tanto en Inglaterra como en Francia, las fuerzas militares sufrieron una pérdida masiva de soldados y líderes debido a la plaga. Los campamentos militares, con condiciones insalubres y hacinamiento, fueron puntos de contagio letales. Los comandantes de ambos bandos tuvieron que abandonar varias campañas, pues no solo perdían hombres en combate, sino también a causa de la enfermedad. La guerra se ralentizó debido a la falta de soldados sanos y al colapso de los sistemas de reclutamiento. A su vez, la moral de las tropas disminuyó drásticamente, ya que muchos veían la peste como un castigo divino y luchaban contra el temor de enfrentarse no solo al enemigo, sino también a una muerte invisible. Referencia religiosa. En la Edad Media, la peste fue interpretada por muchos como una ira de Dios sobre la humanidad. Este miedo dio lugar a movimientos religiosos extremos, como los flagelantes, que intentaban apaciguar la supuesta ira divina. Hoy, aunque hemos avanzado en medicina y ciencia, los desastres naturales y las pandemias siguen generando reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad y la espiritualidad humanas. 3. Impacto económico, ruina y crisis social. Los campos quedaron sin cultivar, el comercio se redujo drásticamente y las ciudades cayeron en una crisis sin precedentes. Con la muerte de tantos campesinos, el sistema feudal comenzó a tambalearse, ya que los pocos sobrevivientes exigían mejores condiciones laborales y salarios más altos. Ambos reinos se enfrentaron a una crisis económica que dificultó el financiamiento de la guerra. Francia e Inglaterra se vieron forzadas a desviar sus recursos para manejar las consecuencias de la peste, afectando la producción agrícola, la manufactura y la recaudación de impuestos. Esta crisis económica dejó a los reyes en una posición complicada, ya que el costo de la guerra era cada vez menos sostenible. Referencia filosófica. Este cambio en la economía marcó el inicio del fin del feudalismo, algo que filósofos y sociólogos analizarían más adelante como un cambio inevitable en la estructura social. Karl Marx, siglos después, argumentaría que las crisis estructurales llevan a cambios revolucionarios. En este caso, la peste debilitó las bases del sistema feudal, abriendo las puertas a una nueva economía. 4. Cambios sociales y psicológicos. La peste transformó la estructura social y la psicología colectiva. El miedo a la muerte, el duelo y la pérdida llevaron a la gente a cuestionarse la religión y el sentido de la vida. Muchos recurrieron a prácticas religiosas extremas, mientras otros comenzaron a desconfiar de la Iglesia, ya que no podía explicar ni detener la enfermedad. Esto fue un golpe fuerte para la Iglesia, que hasta entonces era la máxima autoridad espiritual y moral. Además, surgieron revueltas de campesinos en demanda de mejores condiciones laborales y el sistema feudal comenzó a desmoronarse. La guerra, junto con la peste, trajo a Europa una transformación profunda, marcando el inicio de una nueva era. Referencia filosófica. Estos cambios reflejan el existencialismo, un movimiento filosófico posterior que surgiría en respuesta a la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de la aniquilación. Como en la Edad Media, la gente cuestionó el sentido de la vida y de la fe. Hoy en día, ante crisis globales, seguimos enfrentando la pregunta sobre qué es verdaderamente importante. Conclusión de esta sección. La peste negra no solo fue un desastre sanitario, fue un evento que alteró la guerra, la economía, la sociedad y la espiritualidad de Europa. Las crisis no solo revelan las debilidades de los sistemas establecidos, sino también el potencial de cambio. Esta plaga dio lugar a un nuevo orden que marcaría la transición hacia el Renacimiento y, eventualmente, el mundo moderno. Hoy, las pandemias y las crisis mundiales nos muestran que, aunque hemos cambiado en ciencia y tecnología, seguimos siendo profundamente vulnerables a eventos que están fuera de nuestro control, enfrentándonos, igual que en el pasado, a la necesidad de adaptarnos y evolucionar. 5. Surgimiento de Juana de Arco, ¿inspiración divina o movida política?
En el contexto de una Francia desmoralizada y dividida, surge una figura inesperada, Juana de Arco. Esta joven campesina afirmaba tener visiones y haber recibido la misión divina de salvar a Francia. Con tan solo 17 años, Juana se convertiría en un símbolo de esperanza y revitalización para las tropas francesas y cambiaría el rumbo de la Guerra de los 100 años. Pero, ¿fue realmente una inspiración divina o una figura utilizada para fines políticos? 1. Contexto de la aparición de Juana de Arco. Para 1429, Francia estaba agotada tras casi un siglo de conflicto. El rey Carlos VII, inseguro y sin apoyo, necesitaba una victoria para recuperar la moral de sus soldados y su pueblo. Fue en este momento que Juana de Arco llegó a la corte, afirmando que Dios la había enviado para derrotar a los ingleses y ayudar a Carlos a obtener su legítima corona. Esta inesperada aparición llenó de esperanza a una nación al borde de la derrota. Referencia actual: la aparición de Juana en un momento crítico nos recuerda cómo, en tiempos de crisis, los líderes carismáticos y figuras inspiradoras pueden revitalizar a un grupo o una nación. En tiempos modernos, hemos visto cómo ciertos líderes emergen en momentos de necesidad, convirtiéndose en símbolos de resistencia o esperanza. 2. ¿Inspiración divina o figura manipulada? Juana de Arco aseguraba escuchar las voces de santos y ángeles que le ordenaban liberar a Francia. Esto planteó una pregunta crucial para la época: ¿era una profeta genuina o una herramienta para el beneficio de Carlos VII? Por un lado, su fe y determinación parecían auténticas; por otro, algunos historiadores sugieren que la corte aprovechó su fervor religioso para motivar al pueblo y las tropas. Juana se convirtió en un símbolo de inspiración, una figura que demostraba el favor divino hacia Francia en medio de una guerra brutal. Muchos campesinos y soldados, que compartían su fe, comenzaron a creer que estaban luchando una guerra justa y bendecida. Referencia religiosa: la devoción de Juana recuerda a figuras religiosas en la historia que han afirmado tener visiones y ser guiadas por una fuerza superior. Su fe, al igual que la de los santos o profetas de varias religiones, se interpretaba en su época como una señal de aprobación divina. En un contexto moderno, aunque la sociedad ha avanzado en ciencia, la fe en líderes inspirados sigue jugando un papel clave en momentos de crisis. 3. El papel de Juana en el Renacimiento francés. Juana de Arco tomó un papel activo en la liberación de la ciudad de Orleans, una victoria crucial que revitalizó el espíritu francés. Esta victoria fue un punto de inflexión que permitió a Carlos VII ser coronado en Reims, consolidando su derecho al trono. Con Juana a su lado, Francia encontró una nueva motivación para luchar. Su figura fortaleció el sentido de unidad nacional y marcó el comienzo de una serie de victorias para los franceses. Referencia filosófica: el surgimiento de Juana de Arco también puede interpretarse desde la filosofía del heroísmo. Como dijo el filósofo Thomas Carlyle, la historia del mundo es la biografía de los grandes hombres, sugiriendo que ciertos individuos juegan roles clave en momentos críticos. Juana, para muchos, fue una heroína que transformó el destino de su nación. 4. La captura y juicio de Juana: ¿traición o control político? En 1430, Juana fue capturada por las fuerzas de Borgoña, aliadas de los ingleses, y entregada a sus enemigos. Fue acusada de herejía, brujería y otros cargos, pues su fe y su valentía se volvieron ahora en su contra. El juicio fue una herramienta política de Inglaterra para deslegitimar su figura y debilitar el símbolo de esperanza que había construido. Juana fue condenada y quemada en la hoguera en 1431, a la edad de 19 años. Su muerte, aunque fue una tragedia, reforzó su leyenda y consolidó su lugar como una mártir para el pueblo francés. Más tarde, sería canonizada por la Iglesia Católica, y su historia perduraría como un símbolo de valentía y sacrificio. Referencia actual: este final trágico resuena con la situación de muchos líderes y figuras carismáticas que, al ganar gran influencia, son perseguidas o eliminadas por aquellos en el poder que ven en ellos una amenaza. La historia de Juana de Arco sigue siendo un recordatorio de cómo la política puede manipular la religión y la fe de las personas. 5. Juana de Arco: legado y significado para Francia y el mundo. El legado de Juana de Arco ha trascendido los siglos, y su figura continúa siendo fuente de inspiración y análisis.
Su historia es la de una joven que enfrentó obstáculos insuperables en nombre de la fe y la libertad de su nación, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y patriotismo. Fue canonizada en 1920 y hoy es considerada una santa y una de las heroínas nacionales de Francia. Juana de Arco nos muestra cómo una sola persona, impulsada por la fe y la determinación, puede impactar a una nación entera. Su historia es estudiada no solo en términos históricos, sino también en ámbitos religiosos y filosóficos, pues plantea cuestiones sobre la autenticidad de la fe y el rol del individuo en momentos de crisis nacional. Referencia filosófica: la historia de Juana inspira reflexiones sobre la filosofía del liderazgo y el sacrificio. Su vida y muerte, en el fondo, nos recuerdan los principios del sacrificio y el coraje, que filósofos como Kant admiraban, ya que representaba el imperativo moral de hacer lo correcto incluso ante la muerte. Conclusión de esta sección. Juana de Arco sigue siendo uno de los personajes más fascinantes y complejos de la historia. Su vida plantea interrogantes que resuenan hasta hoy: ¿fue una visionaria, una herramienta política o simplemente alguien que creía firmemente en su misión? Quizás, al final, no importa si sus motivaciones eran divinas o terrenales, su legado vive en su valentía y en su ejemplo de resistencia y fe ante la adversidad. Su historia es un recordatorio de cómo el poder de una persona puede inspirar a millones y de cómo los ideales, cuando se viven con pasión y autenticidad, pueden transformar la historia. 6. Segunda fase, 1369 a 1389. Revueltas, treguas y desgaste. Tras un breve periodo de tregua, la Guerra de los 100 años vuelve a encenderse. Pero esta vez, el conflicto no será solo entre nobles y ejércitos, sino también entre el pueblo, afectado por la guerra y la miseria. La segunda fase del conflicto se caracterizó por un agotamiento generalizado, la aparición de revueltas populares, y los efectos de la guerra y la plaga en la economía y sociedad de ambos países. 1. Fin de la tregua y reanudación del conflicto. En 1360, el Tratado de Brettigny parecía haber puesto fin al conflicto, reconociendo a Inglaterra el control de amplias zonas de Francia. Sin embargo, el tratado no resolvió las tensiones subyacentes. En 1369, el rey Carlos V de Francia aprovechó una oportunidad para romper el tratado, declarando la guerra nuevamente a Inglaterra. En este periodo, Francia adoptó una estrategia de desgaste, conocida como la guerra de emboscadas, evitando enfrentamientos directos y utilizando pequeñas incursiones que debilitaban a las fuerzas inglesas. Referencia actual: hoy, este tipo de estrategia de desgaste y ataques indirectos se asemeja a los conflictos de guerrillas o a las tácticas de guerra asimétrica, donde los combatientes evitan confrontaciones abiertas y optan por técnicas de desgaste para agotar al enemigo, algo que se ha visto en conflictos modernos como las guerras en Afganistán. 2. La guerra se extiende a la sociedad, revueltas populares. El peso de la guerra sobre la población francesa e inglesa era inmenso. En 1358, se produce la famosa revuelta campesina conocida como la Jacquerie, en Francia, en la que los campesinos, hartos de la guerra y de los impuestos, se levantaron en armas. Años más tarde, en 1381, Inglaterra también experimentó una revuelta conocida como la Rebelión Campesina. En ambos casos, los campesinos y las clases bajas exigían mejores condiciones de vida y el fin de la carga económica que recaía sobre ellos debido a la guerra. Referencia actual: estas revueltas reflejan una dinámica que sigue vigente, cuando los recursos se destinan a guerras interminables y la población sufre sus consecuencias. El descontento popular se convierte en un catalizador de cambio. Podemos ver paralelismos en protestas modernas contra los gastos militares desproporcionados en comparación con la inversión en bienestar social. 3. La estrategia de desgaste de Carlos V. Carlos V, conocido como Carlos el Sabio, comprendió que el enfrentamiento directo con las fuerzas inglesas sería costoso y arriesgado. Así, implementó una estrategia de desgaste, evitando batallas abiertas y priorizando emboscadas y ataques rápidos. Esta táctica resultó efectiva, pues permitía a Francia ganar terreno lentamente sin agotar sus recursos en grandes enfrentamientos. Además, Carlos utilizó mercenarios bretones y aprovechó las rivalidades internas en Inglaterra para debilitar aún más al enemigo. Referencia filosófica:
La estrategia de Carlos V puede asociarse con el pensamiento estratégico de Sun Tzu en el arte de la guerra, quien defendía evitar confrontaciones directas cuando el enemigo era superior y usar en cambio técnicas de desgaste. Esta filosofía sigue siendo influyente en la teoría militar moderna, que valora la economía de recursos y la estrategia antes que la fuerza bruta. 4. Economía y sociedad en ruinas. Mientras los monarcas y nobles seguían luchando por el poder, el costo social y económico de la guerra era devastador para la población. El constante saqueo y destrucción de tierras productivas, combinado con las epidemias, dejó a gran parte de la población en la pobreza y con poco o ningún sustento. Las aldeas quedaron despobladas, la producción agrícola cayó y el comercio se paralizó. Las clases bajas fueron las más afectadas, mientras que los nobles seguían acumulando riqueza a expensas del sufrimiento del pueblo. Referencia actual: este impacto en la población y la economía es una constante en los conflictos prolongados, donde las consecuencias de una guerra pueden resonar durante generaciones. Conflictos recientes como la guerra civil en Siria también han dejado cicatrices profundas en la economía y la vida de la población civil, mostrando cómo los conflictos de larga duración afectan directamente a la sociedad en su conjunto. 5. El cansancio de la guerra y nuevas treguas. Hacia el final de esta fase, ambas naciones estaban exhaustas. Los recursos de Inglaterra y Francia estaban casi agotados, y la población civil no podía sostener más las demandas de un conflicto que parecía interminable. Esto llevó a ambos bandos a buscar treguas y periodos de paz momentáneos, aunque estos acuerdos no resolvían las causas de fondo y solo aplazaban el conflicto. Referencia filosófica: el desgaste y las treguas en este periodo reflejan una verdad que la filosofía estoica ha resaltado durante siglos: la guerra no tiene ganadores absolutos. Y el sufrimiento siempre afecta a ambas partes. El estoicismo promueve la paz interior y la moderación, valores opuestos al conflicto prolongado y destructivo que no permite prosperar a una sociedad. Conclusión de esta sección. La segunda fase de la Guerra de los 100 años muestra cómo la guerra afecta no solo a los soldados en el campo, sino también a toda la sociedad. Desde revueltas populares hasta economías en crisis, esta etapa del conflicto fue una lección amarga de cómo la ambición y el poder pueden destruir el tejido social y debilitar a las naciones desde dentro. Para Inglaterra y Francia, este periodo sería un recordatorio de que el desgaste y la lucha interminable solo conducen a más sufrimiento. Con el tiempo, estos conflictos de desgaste y las revueltas populares se han convertido en recordatorios para la humanidad de la importancia de la paz y la estabilidad. La historia de esta fase de la guerra refleja lo que ocurre cuando los líderes ignoran las necesidades de su pueblo y priorizan los conflictos de poder sobre el bienestar de sus naciones. 7. La Guerra de los 100 años termina, la victoria de Francia y el legado del conflicto. Finalmente, tras más de un siglo de batallas, revueltas y treguas, la Guerra de los 100 años llegó a su fin. En 1453, Francia emergió como la vencedora en un conflicto que definió la identidad de ambas naciones y marcó un punto de inflexión en la historia europea. Este desenlace significaría no solo el fin de un conflicto armado, sino también el comienzo de una era de renovación, marcada por la transformación del poder monárquico y una sociedad que había sobrevivido a tiempos oscuros. 1. La decadencia del poder inglés en Francia. A medida que avanzaba la guerra, Inglaterra se enfrentaba a problemas internos, incluidas las tensiones y luchas de poder en su propia corte. La pérdida de territorios y el cansancio de la guerra afectaron gravemente la moral inglesa. En 1450, Francia recuperó Normandía y poco después, en 1453, tomó Burdeos en la decisiva batalla de Castillón, terminando así la presencia inglesa en Francia. Referencia actual: este colapso de la influencia de Inglaterra en Francia nos recuerda las lecciones que aún hoy se viven en conflictos en los que la ocupación extranjera se torna insostenible. Las guerras modernas, como la de Estados Unidos en Afganistán, revelan que el control prolongado en territorios ajenos muchas veces culmina en un inevitable retiro. 2. El papel de Carlos VII y la consolidación del Estado francés. Carlos VII, quien fue coronado con la ayuda de Juana de Arco, asumió un rol clave al final de la guerra. Su liderazgo ayudó a restaurar la autoridad de la monarquía francesa y unificó al país, sentando las bases para un Estado centralizado que se mantendría fuerte en los siglos posteriores.
Bajo su mando, se reorganizó el ejército y se desarrollaron nuevas tácticas, lo que permitía a Francia defenderse sin depender de mercenarios, una transformación decisiva en la estructura militar del país. Referencia filosófica: el reinado de Carlos VII recuerda el concepto aristotélico de virtud y equilibrio en el liderazgo. Su capacidad para unir a una Francia devastada y su visión de un Estado centralizado reflejan la filosofía de Aristóteles sobre la importancia de un gobierno moderado y justo para alcanzar el bien común. 3. Juana de Arco, un símbolo eterno de fe y nacionalismo. Aunque Juana de Arco fue ejecutada en 1431, su legado continuó alimentando el espíritu francés. Vista como una mártir y una heroína, Juana se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y la devoción nacional. Su figura trascendió el ámbito religioso y político, convirtiéndose en un emblema de inspiración para futuras generaciones. Referencia actual: Juana de Arco, con su fe y determinación, es comparable a figuras modernas que encarnan ideales de libertad y justicia, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr. Todos ellos muestran cómo la determinación de una sola persona puede movilizar a una nación. 4. Consecuencias y transformación social y económica en Francia. El fin de la guerra permitió a Francia reconstruir su economía y sus ciudades, y se inició un lento proceso de recuperación para el campesinado. Sin embargo, la guerra también provocó una transición social, con el debilitamiento de la nobleza feudal y la consolidación de un poder central más fuerte. Esta transformación se convertiría en un paso esencial para el desarrollo del Estado moderno en Francia. Referencia actual: este cambio en el sistema de poder refleja el proceso de transición hacia estados centralizados en la era moderna. Hoy, cuando un país emerge de un conflicto, a menudo sigue un periodo de reconstrucción y consolidación que transforma sus estructuras de poder, como vimos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 5. El impacto cultural y filosófico en Europa. La guerra también dejó un impacto profundo en el pensamiento europeo, ya que la devastación y las muertes generaron cuestionamientos sobre la legitimidad de la guerra y la autoridad de los reyes. Este conflicto inspiró una reflexión en Europa sobre el poder, la fe y el sentido de identidad nacional, que después influenciaría el Renacimiento y los pensamientos políticos que transformaron el continente. Referencia filosófica: el conflicto generó una discusión filosófica similar a la planteada por Santo Tomás de Aquino en torno a la guerra justa. En tiempos de paz, esta reflexión es esencial, ya que sigue inspirando las actuales leyes de guerra y normas internacionales. 6. Legado: el fin de una era y el comienzo de otras luchas. El final de la Guerra de los 100 Años no solo marcó el fin de una disputa territorial, sino el cierre de la Edad Media y la transición hacia el Renacimiento. Inglaterra y Francia tomaron caminos diferentes, con Inglaterra concentrándose en conflictos internos, como la Guerra de las Rosas, mientras que Francia comenzaba a unificarse como un Estado centralizado. Este cambio de era es un claro ejemplo de cómo los conflictos forjan nuevas identidades y dan paso a cambios sociales y culturales significativos. Referencia filosófica: este periodo de transición hacia el Renacimiento y la Edad Moderna también representa el ideal hegeliano de que la historia progresa a través de conflictos, cada cual dando paso a nuevas síntesis culturales y sociales. Hoy en día, los grandes cambios históricos siguen surgiendo a raíz de tensiones políticas y económicas. Conclusión de la sección. La Guerra de los 100 Años es un recordatorio de los altos costos que puede tener la lucha por el poder, pero también es testimonio del ingenio y la resiliencia de quienes, al sobrevivirla, lograron construir un nuevo mundo. Francia e Inglaterra, aunque devastadas, encontraron una nueva identidad y comenzaron el camino hacia la modernidad, dejando atrás las luchas feudales para formar las primeras semillas de las naciones modernas. En última instancia, el conflicto nos muestra cómo las adversidades pueden ser el preludio de transformaciones profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto que dejó profundas cicatrices, pero también sembró las semillas de un nuevo orden en Europa. Esperamos que este análisis te haya permitido ver cómo el pasado aún resuena en nuestros días y nos inspira a construir un futuro más pacífico y consciente. Si quieres más contenido histórico como este, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Hasta la próxima.